En el cumpleaños de mi hijo, mi nuera me llamó basura frente a todos. Mi hijo se quedó sentado, sin decir una sola palabra, permitiendo que ella me humillara. No respondí. Solo me giré, subí al escenario, tomé el micrófono y dije algo que dejó a todos en silencio y cambió la fiesta para siempre. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Era el cumpleaños número 40 de mi hijo Aureliano, y amanecí con la idea de sorprenderlo con su pastel favorito, el mismo que le horneaba desde que era niño, de chocolate con nuez y una capa espesa de cajeta. Me costó una pequeña fortuna, casi 1,000 reales en la pastelería más exclusiva de la ciudad, pero para mi único hijo nada me parecía demasiado. Llegué a su mansión, esa casa que ayudé a financiar con un apoyo de 5,000 reales hace 5 años, cargando el pastel y un obsequio. Mi corazón venía ligero, pese al dolor de espalda que me acompaña después de décadas trabajando como enfermera jefe en un hospital municipal. Cuando Aureliano abrió la puerta, no vi la sonrisa que esperaba. En su lugar, su cara se retorció en una molestia apenas disimulada. «Ah, eres tú», murmuró mirando el reloj. «No te esperaba tan temprano». «Feliz cumpleaños, hijo», dije, queriendo ignorar la frialdad. «Te traje tu pastel favorito y un detallito». Él soltó un suspiro hondo, como si mi presencia fuera un estorbo, y me dejó pasar sin dar las gracias. La mansión lucía impecable, con ese estilo minimalista que su esposa Mireya adora y que yo, en el fondo, siempre sentí demasiado frío. «¿Podemos hablar?», preguntó señalando el sofá. Ese tono me heló por dentro. Conocía bien esa voz, la misma que usaba de niño antes de confesar una travesura. Me senté mientras él seguía de pie, mirando por la ventana hacia la alberca. El silencio pesó toneladas. «Mamá», empezó al fin sin voltear. «He estado pensando mucho en nuestra situación». «¿Qué situación, hijo?» «Tú, tus visitas constantes, tus llamadas, tu presencia en mi vida». Sentí un nudo en la garganta. «No entiendo». Aureliano por fin se volvió hacia mí. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, estaban ahora fríos y calculadores. «Seré directo, mamá. Tu presencia constante está asfixiando a mi familia. Mireya se estresa con tus visitas sorpresa, los niños se alteran después de que te vas, y yo necesito espacio para respirar». El pastel se volvió de pronto pesadísimo entre mis manos. Las velitas, aún sin encender, parecían burlarse de mí con su promesa de fiesta. «Solo voy una vez por semana», murmuré, tratando de entender en qué fallé. «Y llamas a diario, mandas mensajes todo el tiempo, apareces en la oficina con comida cuando tengo juntas importantes. Es demasiado, mamá». Tragué el nudo. «Solo quiero ser parte de tu vida, Aureliano. Tú y los niños son todo lo que tengo desde que tu padre murió. Y ese es exactamente el problema», subió la voz, haciéndome encoger. «Me hiciste el centro de tu universo, y eso está enfermo. No es sano para nadie». Las lágrimas me nublaron la vista. «Aureliano, no entiendo. ¿Qué hice mal?». Él se pasó la mano por el cabello con fastidio. «¿Sabes cuál sería el mejor regalo de cumpleaños que podrías darme, mamá?». Negué, aún abrazando ese pastel ridículamente caro que ahora me parecía una broma cruel. «Sería que desaparecieras de mi vida». El mundo se detuvo. Sentí como si me hubieran abofeteado. No peor, como un tiro directo al pecho. «¿Qué?». Apenas alcancé a susurrar. «¿Me escuchaste? Mi vida sería más simple, más feliz y más tranquila si tú simplemente no estuvieras en ella», dijo con una frialdad que me cortó como navajas. «A veces pienso que sería mejor si tú…». Se detuvo, pero sus ojos terminaron la frase: «mejor si yo estuviera muerta». Mi único hijo, por quien había sacrificado todo, mi juventud, una jubilación cómoda, mis sueños, deseaba mi muerte como regalo de cumpleaños. Me puse de pie con dificultad. Las piernas me temblaban tanto que dudé poder andar. Dejé el pastel sobre la mesa de centro, con las velas ladeadas por el temblor de mis manos. «Feliz cumpleaños, Aureliano». Fue lo único que pude decir antes de salir por la puerta, dejando atrás no solo esa casa helada,
sino también a la madre que fui por 4 décadas. Lo que Aureliano no sabía es que en ese instante algo en mí despertó. Algo frío, calculador y decidido, dormido durante 67 años. Ese nuevo yo tenía un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. Volví a mi departamento en trance, sin recordar bien cómo conduje. Era un lugar modesto en las afueras de la ciudad, muy distinto a la mansión de mi hijo. Me senté en el sofá gastado donde tantas veces arrullé a Aureliano cuando era bebé, donde le leí cuentos, donde lloré de alegría la primera vez que me dijo mamá. Las paredes me cerraban encima. Cada foto, cada recuerdo, cada objeto contaba la historia de mi sacrificio por él. Un sacrificio que no solo no valoraba, sino que consideraba un lastre insoportable. Las lágrimas por fin llegaron, incontenibles. Lloré hasta quedarme seca, hasta que los ojos me ardieron y la garganta me dolió. Cuando paré, no fue porque el dolor hubiera menguado, sino porque lo había reemplazado una claridad helada. Tomé mi libreta de cuentas y empecé a sumar. Durante 40 años invertí cada centavo, cada gota de sudor, cada minuto en Aureliano. La Facultad de Medicina costó 750.000 reales, pagada por mí con el dinero de la venta de la casa que heredé de mis padres. La boda, un derroche de 300.000 reales, la financié vendiendo las joyas de familia. El enganche de la mansión, 5 millones, lo cubrí vaciando mis ahorros para la jubilación. Cuando nacieron los gemelos hace 5 años, yo pagué el cuarto del bebé, 50.000 reales. El año pasado, cuando Aureliano perdió temporalmente la licencia por negligencia, yo cubrí 6 meses de gastos con 120.000 reales que guardaba para una posible cirugía de cadera que probablemente necesitaré pronto. En total, más de 3 millones de reales invertidos en la felicidad de mi hijo. Y todo para escuchar que su mayor deseo era que yo desapareciera de su vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, recorriendo cada momento compartido, cada sonrisa, cada te amo, mamá que salió de su boca. ¿Había sido todo una mentira o crié a un hombre tan egoísta que no ve más allá de sí mismo? A las 3 de la mañana algo cambió. La tristeza se volvió otra cosa. Rabia, indignación. La comprensión nítida de que me usaron, me manipularon y me desecharon como si no valiera nada. Mi hijo quería que desapareciera, pues quizá había llegado la hora de darle exactamente lo que pidió. A la mañana siguiente desperté con una lucidez que no sentía hacía años. No quedaban lágrimas ni confusión, solo un plan preciso y la determinación de recuperar mi dignidad. Me bañé. Me puse mi mejor ropa, no la que usaba para visitar a Aureliano, sino la que guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaban, y salí con un propósito claro. Primera parada: el banco donde mantenía una cuenta conjunta con Aureliano para emergencias familiares. Esa cuenta a la que yo depositaba casi la mitad de mi pensión cada mes y donde se habían acumulado 250.000 reales con los años. Buenos días, doña Leonor, me saludó el gerente, el señor Tejeda, quien me conoce desde hace décadas. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero cancelar la cuenta conjunta número 4366629, dije con una sonrisa que él tomó por amabilidad y que en realidad era puro desquite. ¿Está segura, señora? Esa cuenta tiene un saldo considerable. Completamente. Quiero que transfiera todo ese dinero a mi cuenta personal. Ver esos 250.000 reales regresar a mi propia cuenta me dio una satisfacción que no sentía en años. Era apenas el comienzo. Siguiente parada: la oficina de créditos hipotecarios. Cuando Aureliano compró la mansión, yo no solo pagué el enganche, también firmé como codeudora del financiamiento. Si ellos no podían pagar, la responsabilidad caía en mí, pero eso también me otorgaba ciertos derechos sobre la propiedad. Como codeudora, usted tiene facultades para reclamar la propiedad si considera que los deudores no podrán cumplir, explicó la ejecutiva tras revisar los papeles. ¿Y qué necesitaría hacer para ejercer ese derecho?, pregunté, sintiendo una calma extraña envolverme. La señora tendría que probar el riesgo de impago. Ya hubo atrasos serios, pensé, y sonreí al recordar un detalle crucial que Aureliano dejó escapar en nuestra última charla antes del desastre del cumpleaños. Un paciente lo estaba demandando
y corría el riesgo real de perder su cédula médica para siempre. Creo que tengo exactamente lo que necesito, respondí para mis adentros mientras guardaba en mi bolsa copias de todos los documentos. Mi tercera parada fue el despacho de mi abogado, el licenciado Román Valera, un hombre de 70 años que había sido amigo de mi difunto esposo. Conocía toda mi historia familiar y había atestiguado décadas de sacrificios por Aureliano. Leonor, me saludó con calidez. ¿A qué debo su visita? No es común verla por aquí. Licenciado Valera, necesito su ayuda con algo muy importante, dije sentándome frente a su escritorio. Quiero cambiar por completo mi testamento, reclamar mis derechos como copropietaria de la casa de Aureliano y demandar a mi hijo por violencia patrimonial y maltrato psicológico contra una persona mayor. Sus cejas se alzaron con sorpresa, pero no me interrumpió mientras le conté todo. Cada palabra que dolía, cada gesto de desprecio, la frialdad con la que mi propio hijo prácticamente deseó mi muerte en su cumpleaños. Cuando terminé, había lágrimas en los ojos de Román Valera. Leonor, lamento lo que está viviendo. Nunca imaginé que Aureliano fuera capaz de algo así después de todo lo que usted hizo por él, murmuró. Yo tampoco, suspiré. Pero ya tomé una decisión. Quiero recuperar todo lo que invertí en él y quiero desaparecer de su vida, tal como pidió. ¿Se puede hacer?, asintió mientras tomaba notas. Pero, ¿estás segura de ir tan lejos? Completamente. Respondí con una firmeza que me sorprendió. Mi hijo dijo que su vida sería más fácil si yo desaparecía. Pues desapareceré. Pero antes me aseguraré de que entienda lo que significa vivir sin mí y sin todo lo que hice por él. Al salir del despacho, ya era de noche. Caminé por las calles de mi ciudad sintiéndome renovada, como si despertara de un sueño larguísimo. 40 años viví para Aureliano, sacrificando mis propios anhelos para darle todo lo que quería, pero no más. Regresé a mi departamento y me serví una copa de vino, algo que no hacía desde hacía años. Brindar por mí era nuevo y liberador. Tomé el teléfono y marqué a una agencia de viajes especializada en programas de residencia en el extranjero para jubilados. Buenas noches. Habla Leonor Castañeda, dije cuando contestaron. Vi su anuncio sobre residencias en Portugal. ¿Podrían enviarme información completa? Claro, señora Castañeda. Portugal es muy popular con nuestros clientes. Contamos con programas de estancias temporales y residencia permanente. ¿Qué tipo de información necesita? Toda, respondí sin titubear. Quiero saber cómo una mujer de 67 años puede empezar una vida nueva en Portugal. Al colgar me quedé en la ventana mirando la ciudad donde viví toda mi vida. Pronto sería solo un recuerdo. Mi hijo pidió mi desaparición como regalo de cumpleaños y se la concedería de la manera más espectacular posible. Lo que Aureliano no sabía era que su deseo estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. En los días siguientes ejecuté mi plan con meticulosidad. Cada mañana me levantaba con una mezcla de dolor y determinación que me empujaba hacia adelante, como si al fin viviera para mí. El miércoles sonó mi teléfono. Era Aureliano. Por un instante pensé que quizás se había arrepentido y que pediría disculpas por lo que dijo. ¡Qué ingenua! Mamá, soltó con esa voz distante que usaba últimamente. Necesito que me hagas un favor. Sin saludo, ni cortesías, directo, como si yo fuera su asistente. ¿Qué necesitas?, pregunté curiosa por medir su audacia. Los gemelos tienen una presentación en la escuela el viernes y Mireya y yo tenemos una cena importante con posibles inversionistas para la clínica. ¿Podrías quedarte con ellos esa noche? La ironía fue deliciosa. El mismo hombre que deseó mi desaparición ahora me pedía cuidar a sus hijos como si nada. No puedo, respondí sin rodeos. ¿Cómo que no puedes?, se sorprendió genuinamente. No estaba acostumbrado a oír un no. Tengo otros planes. Mentí con una sonrisa que él no podía ver. ¿Qué planes podrías tener?, replicó con un tono condescendiente que me lastimó. Como si a los 67 no tuviera derecho a una vida propia. Planes que no te incumben, contesté serena. Contrata a una niñera. Pero mamá, no consigo una con tan poca anticipación. Además, ¿desde cuándo me cobras por cuidar a tus propios nietos? Ahí estaba la manipulación emocional de siempre, pero esta vez no funcionaría. Desde que me dijiste
que el mejor regalo sería que yo desapareciera. Estoy empezando ahora, respondí fría. Hubo un silencio largo y luego se rió con sarcasmo. ¿En serio vas a castigarme como si fuera un niño? Pensé que después de unos días el drama terminaría. No es drama, Aureliano. Es respetar tu deseo. Querías que me esfumara y eso haré. Perfecto, zanjó molesto. Si quieres ser tan infantil es tu problema, pero no vengas a llorar cuando estés sola. Colgó sin despedirse. Perfecto. Cada interacción confirmaba que iba por buen camino. Esa tarde regresé al banco para hacer algo que jamás imaginé. Retiré la mayor parte de mis ahorros en efectivo. Fueron 200,000 pesos que guardé en un sobre dentro de mi caja fuerte personal, dinero para mi nueva vida en Portugal. También llamé a la agencia y confirmé mi vuelo a Lisboa para el próximo martes con opción de extender la estancia de forma indefinida. El costo inicial fue de 30,000 pesos y lo pagué sin pestañear. La inversión más cara y más inteligente que había hecho en años. La mañana del jueves, recibí una visita inesperada. Era mi vecina Citlali, una mujer de 65 que vivía en el departamento contiguo y con quien había cultivado amistad en los últimos años. Leonor, dijo sentándose en mi sala con una taza de café, te noto distinta últimamente. ¿Pasó algo? Citlali había sido testigo silenciosa de mis sacrificios por Aureliano. Me vio cancelar planes para correr cada vez que él me llamaba. Vio las bolsas de comida cara que yo compraba para llevarle, mientras en casa me conformaba con congelados para ahorrar. Le conté todo, cada detalle del cumpleaños y mis planes. Dios mío, Leonor, murmuró con los ojos llenos de lágrimas. No puedo creer que Aureliano te dijera algo tan cruel, después de todo lo que hiciste por él. Lo peor, expliqué, es que lo dijo como si fuera lo más normal, como si yo fuera un estorbo que debía eliminarse. ¿De verdad te vas a Portugal?, preguntó apretándome las manos. Sí, ya compré el boleto. Me voy el martes. Sabes que cuentas con todo mi apoyo. Lo que Aureliano te hizo es imperdonable. Y otra cosa, bajé la voz. Voy a necesitar tu ayuda con algo muy importante. Lo expliqué mi plan completo. Quería que Aureliano creyera que realmente desaparecí al menos por un tiempo, y Citlali sería mi cómplice, la persona que encontraría mi departamento vacío y mi carta de despedida. Es brillante, sonrió traviesa. Ese muchacho malagradecido por fin entenderá lo que significa perderte. ¿Te ayudo? Claro que sí, respondió sin dudar. Una semana antes del cumpleaños de mi hijo pregunté, ¿qué debería regalarte? Él respondió con frialdad. La muerte de mi madre sería el mejor regalo. 3 días después, cancelé todos los préstamos de la casa, vacié mis cuentas y desaparecí. Lo que dejé sobre su mesa fue suficiente para arruinarle la vida entera. Esa misma noche, redacté la carta más decisiva que he escrito, la que Aureliano encontraría en su mesa y que pondría todo patas arriba. La escribí y reescribí hasta que cada frase dijera exactamente lo que yo quería decir. Mi querido Aureliano, pediste como regalo de cumpleaños que yo desapareciera de tu vida y he decidido concederte ese deseo. Cuando leas esto, ya estaré lejos, iniciando la vida que debí vivir hace años en lugar de sacrificarlo todo por ti. Seguí escribiendo por horas, dejando constancia de cada peso invertido en él, de cada renuncia, de cada oportunidad perdida por estar disponible para sus necesidades. Pero no era una descarga de rencor, era una lección. Quería que entendiera con claridad lo que acababa de perder. Junto con la carta dejé todos los documentos legales firmados esa semana. Seguí detallando la modificación del testamento, la cancelación del seguro médico que yo pagaba, la notificación de que como aval de su hipoteca ejercía mis derechos ante su inestabilidad financiera y el cese de todos los apoyos económicos que recibía de mí. Eran 15 páginas minuciosas sobre todo lo que cambiaría en su vida ahora que yo me había ido tal como él quería. Tu vida será mucho más fácil sin mí, cerraba la carta, pero también infinitamente más cara. Ojalá te haya valido la pena. El viernes por la noche guardé lo imprescindible en 2 maletas y Aureliano llamó 3 veces. No contesté. No tenía nada más que decirle. El sábado Mireya llegó a mi puerta con cara de cansancio y súplica. Leonor me contó lo que pasó entre ustedes dos. Sé que lo que dijo estuvo mal, pero por favor no hagas esto con nuestra familia.
¿Hacer qué? Pregunté con calma. Dejar de ayudarnos, retirarte así. Los gemelos te necesitan. Nosotros te necesitamos. Qué curioso. Cuando Aureliano quería deshacerse de mí, yo era un estorbo, y ahora que ven lo que sostenía callada, de pronto me necesitan. Mireya, tu esposo, fue clarísimo. Mi presencia es un peso que ya no quiere cargar. Solo estoy respetando sus deseos. Ella insistió. Leonor, tú sabes cómo se pone Aureliano cuando está estresado. No quiso decir eso. No quiso. Porque sonó muy convincente cuando pidió mi desaparición como regalo de cumpleaños. Bajó la mirada sin argumentos y murmuró: por favor, dame una oportunidad para arreglarlo. Voy a hablar con Aureliano y hacerle entender lo equivocado que está. Ya es tarde, respondí mientras cerraba la puerta despacio. Dale un beso a mis nietas de mi parte. El domingo fue mi despedida silenciosa de esa ciudad. Caminé por el hospital donde trabajé 35 años, por el parque al que llevaba a Aureliano de niño y por la iglesia donde me casé con su padre. Al día siguiente empezaría una vida por fin para mí. Esa noche no pude dormir, no por nervios ni arrepentimiento, sino por una emoción que no sentía en décadas, la anticipación de una aventura. A mis 67 años estaba por comenzar la vida que siempre soñé y nunca me permití vivir. A las 5 del lunes, Citlali tocó la puerta como acordamos, con café recién hecho y una sonrisa cómplice. ¿Lista para su gran escape?, preguntó. Más que lista, respondí mientras acercaba las 2 maletas a la entrada. Tienes las llaves de repuesto de mi departamento. Aquí están, dijo mostrando el llavero que le di la noche anterior. Y también la carta para Aureliano y todos los papeles de notaría que vas a dejar en su mesa. Planeamos todo con detalle. Citlali esperaría hasta el miércoles para ir al departamento de Aureliano y entregar los documentos fingiendo que me buscó y se preocupó al encontrar el mío vacío. Sería ella quien le confirmaría que me fui para siempre. Recuerda, le dije, mientras pedíamos taxi, debes actuar muy preocupada. Dile que no contesté en 2 días, que tocaste mi puerta sin respuesta y que al usar las llaves de emergencia hallaste el lugar vacío y la carta sobre la mesa. No te apures, Leonor, fui profesora de teatro 30 años. Será la actuación de mi vida, dijo con una sonrisa traviesa. El taxi llegó puntual a las 6. Mientras el chofer subía el equipaje, miré por última vez el departamento en el que viví 15 años y no sentí nostalgia. Era como salir de una cárcel que levanté con mis propias manos. Al aeropuerto, pedí. Esas 2 palabras marcaron el inicio de otra existencia. En el trayecto de 40 minutos pensé en lo que dejaba: mi voluntariado en el hospital, las rutinas de siempre, la angustia permanente por los problemas de Aureliano. Y también en lo que venía: la libertad de decidir por mí, de gastar mi dinero en mí, de vivir sin el peso de exigencias emocionales ajenas. Ya en la sala recibí 3 llamadas de Aureliano que no atendí y luego un mensaje. Mamá está siendo ridícula. Los gemelos preguntan por ti. Márcame. Borré el texto sin responder. Qué curioso. Ahora que no estaba disponible de inmediato, de pronto me necesitaba. El vuelo a Mérida fue largo pero sereno. Por primera vez en años nadie sabía dónde estaba ni podía marcarme para pedirme favores, dinero o tiempo. Era una libertad embriagante que no sentía desde antes de ser madre. Durante las 10 horas, escribí en mi diario cada decisión y cada emoción de esa última semana para recordar cómo se siente romper un vínculo tóxico, incluso cuando ese vínculo es con tu propio hijo. Llegué a Mérida por la mañana y un representante de la agencia que me asistía me esperaba con un letrero con mi nombre. Era un joven atento llamado Iker. Señora Castañeda, bienvenida a Yucatán. Ojalá esté lista para una nueva aventura. Más que lista, respondí con una sonrisa verdadera. Me llevó a un departamento amueblado en el centro, pequeño y acogedor, con ventanas hacia una plaza y una vista parcial de la ciudad. Aquí está toda la información de la ciudad, dijo. Lugares para comer, actividades para su edad, clases, grupos. También agendé para mañana por la tarde una reunión con un asesor financiero para ayudarla con trámites si decide quedarse de forma permanente. Esa noche dormí como no lo hacía en años. No había teléfono que sonara, nadie que exigiera algo de mí, ninguna responsabilidad salvo cuidarme.
Una semana antes del cumpleaños de mi hijo le pregunté, ¿qué debería regalarte? Él respondió con frialdad, la muerte de mamá sería el mejor regalo. 3 días después cancelé todas las deudas de la hipoteca, retiré todo del banco y desaparecí. Lo que dejé sobre su mesa bastaba para arruinarle la vida entera. Esa mañana de miércoles me levanté temprano en Mazatlán y salí a caminar por el malecón. Desayuné en una panadería de barrio un pan dulce recién salido del horno con café de olla mientras veía a la gente apurar su rutina. Compré flores para el departamento que renté por unas semanas y, por primera vez en décadas, me di un gusto que no necesitaba. Un rebozo de seda tejido a mano que costó 4,000 pesos. Lo compré porque me encantó sin pensar en el precio ni en si ese dinero sería mejor invertido en las necesidades de mi hijo. Y mientras avanzaba por las calles, pensé en todo lo que había gastado en Aureliano en los últimos 5 años. Entre pagarle cuentas cuando andaba corto, los brackets de los gemelos, los regalos de cada fecha, la gasolina para ir a cuidar a los niños, la comida que siempre llevaba cuando los visitaba, sumaba al menos 400,000 pesos. Dinero que pude usar para viajar, vivir tranquila o cumplir sueños que guardé por décadas y que en lugar de eso entregué a un hijo que convirtió mi amor en carga y mi presencia en estorbo. A las 2 de la tarde en Mazatlán, calculé que serían las 3 en la Ciudad de México. Citlali estaría por llegar al departamento de Aureliano con la carta que cambiaría todo. Me senté en una banca frente al mar y esperé. Sabía que en unas horas el teléfono sonaría con desesperación. A las 5 vibró. Era Aureliano. Dejé que timbrara hasta cortarse. Volvió a llamar. Volví a dejarlo sonar y entonces contesté. «Mamá», gritó nervioso sobre el ruido de fondo. «¿Dónde estás?» «Citlali vino con una carta tuya. Dijo que desapareciste». «¿Qué está pasando?» «¿Ya leíste la carta?» Pregunté mirando la línea del horizonte. «Sí, la leí». «¿Te volviste loca? ¿Cómo pudiste hacerme esto?» «¿Dónde estás?» «Estoy exactamente donde debo estar, lejos de ti, tal como querías». «Yo no quería eso. No quería que de verdad te fueras. Estaba enojado. Claro que lo querías. Eso dijiste cuando te pregunté qué querías de regalo. Solo estaba frustrado. El caso del paciente está grave. Los gemelos traen problemas en la escuela. El estrés me rebasó. No debí desquitarme contigo. No debiste, pero lo hiciste y las palabras no se desdicen. Mamá, por favor regresa. Te necesitamos. Yo te necesito». Qué curioso. Ahora me necesitaba. Ahora que había leído sobre los beneficios económicos que había perdido por mi decisión. Ahora que sabía que podía quedarse sin casa. Ahora que comprendió que tendría que pagar su propio seguro y contratar niñera para los gemelos. ¿Me necesitas a mí? ¿O necesitas mi dinero?, pregunté en seco. Hubo un silencio largo. «A ti», dijo al fin. Pero su voz no sonó convincente. «Aureliano, durante 40 años viví para ti. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tiempo y mis oportunidades. Y cuando por fin necesité sentir que me amabas y valorabas, dijiste que lo mejor sería que desapareciera». Esas palabras me rompieron de un modo que no tiene arreglo. «Lo siento, mamá. Lo siento de verdad. Las disculpas no alcanzan. El daño ya está hecho. Y tal vez fue lo mejor que pudiste decir, porque me abrió los ojos. Entendí que viví décadas equivocada. ¿Qué quieres decir?» «Que por primera vez en décadas estoy viviendo para mí y se siente maravilloso». «¿Dónde estás, mamá? Dímelo, por favor», insistió con la voz quebrada. «Los niños preguntan por la abuela. No entienden. ¿Por qué ya no vienes a verlos? Qué fascinante que mi ausencia pesara justo cuando dejé de estar disponible». «Van a estar bien», respondí mirando el brillo del mar. «Son resilientes y aprenderán que las acciones tienen consecuencias y que las palabras hirientes pueden destruir vínculos para siempre. Pero no puedes desaparecer así. Y si te pasa algo, y si te enfermas, ¿cómo sabremos?» Ahora estaba preocupado por mi bienestar. Qué conveniente. El año pasado tuve 2 episodios de presión alta que terminaron en urgencias. ¿Sabes cuántas veces me visitaste? Ninguna. Siempre había algo más importante. «¿No es verdad?», murmuró flojo. «Sí lo es. La primera vez te llamé desde el hospital
y dijiste que no podías porque tenías una junta en la clínica. La segunda ni siquiera contestaste el teléfono. El silencio al otro lado me dijo que lo recordaba perfectamente. Pensé que no era serio. Claro, mi salud nunca fue prioridad para ti. Mis cheques sí. No es por dinero, gritó. Es por ti. Te extraño, mamá. ¿Me extrañas a mí o extrañas tener a alguien disponible 24/7 para arreglarte la vida? Colgué sin esperar respuesta. Llamó de inmediato otra vez. Apagué el teléfono. Necesitaba paz para gozar mi primera noche de libertad. Esa noche cené sola en un restaurante frente al mar. Pedí el plato más caro de la carta, un huachinango al gusto con una copa de espumoso que me costó 2,400 pesos y me permití una botella de vino blanco de Baja California. Hacía años que no me regalaba ese lujo, porque siempre pensaba que ese dinero podría servirle a Aureliano. Al día siguiente, jueves, encendí el celular y encontré 23 llamadas perdidas y 14 mensajes de texto, todos de Aureliano y de Mireya. Pasaron de súplicas a amenazas. Por favor, mamá, contesta, estamos preocupados. Si no contestas, llamaremos a la policía. Ya hablamos con la policía. Dijeron que no pueden hacer nada porque dejaste una carta explicando tu salida. El banco nos llamó. Cancelaste la cuenta mancomunada. ¿Cómo pagaremos los gastos de esta semana? El abogado de la hipoteca marcó. Dice que puedes ejecutar la garantía. Qué bonito ver cómo la supuesta preocupación por mí se transformó en pánico al comprender las implicaciones financieras de mi ausencia. Respondí a un solo mensaje. Estoy bien. Estoy exactamente donde necesito estar. No me busquen. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. No entiendes lo que haces. Nos vas a arruinar. El abogado dice que puedes quitarnos la casa. Ahí estaba la verdad desnuda. No le inquietaba que yo sufriera o estuviera en peligro. Le preocupaba comprender al fin lo que significa perderme. Respondí despacio para que cada palabra pesara. Ahora sí entiendes cuánto valía mi presencia en tu vida. Lástima que te diste cuenta demasiado tarde. Una semana antes del cumpleaños de mi hijo le pregunté, ¿qué debería regalarte? Y él respondió con frialdad, la muerte de mi madre sería el mejor regalo. 3 días después cancelé todos los avales ligados a su hipoteca, vacié mis cuentas y me esfumé. Lo que dejé sobre su mesa fue suficiente para echar abajo su vida entera. Esa tarde tuve mi reunión con un asesor financiero portugués, un señor mayor muy profesional llamado señor Norberto Galván, quien me ayudó a entender todas mis opciones para la residencia permanente en Portugal. Con mis ahorros actuales y mi pensión brasileña, me explicó que podía vivir cómodamente aquí el resto de mis días, que Portugal tiene programas de salud excelentes para jubilados extranjeros y que la calidad de vida es excepcional. Por primera vez en años, hablé abiertamente de mis finanzas, sin preocuparme por seguir guardando para las emergencias de Aureliano. Y fue liberador calcular mis gastos solo a partir de mis propias necesidades y deseos. También podía invertir una parte de mis ahorros en la economía portuguesa, continuó, con rendimientos estables y seguros, y en 5 años podría aumentar de forma significativa mis activos si invertía con prudencia. ¿Cuántas veces tuve esa oportunidad? Y preferí gastarla en los caprichos de mi hijo. ¿Hay algo más que deba decirle a la señora?, añadió, y me contó que tienen muchos clientes en situaciones parecidas a la mía, personas mayores que llegaron a Portugal buscando un nuevo comienzo tras relaciones familiares complicadas, que no estaba sola. Y esa información me reconfortó profundamente, porque no era la única madre manipulada y descartada por hijos ingratos. Había toda una comunidad que eligió su propia felicidad por encima de las demandas tóxicas de sus familias. El viernes por la mañana me uní a un grupo de caminata para personas mayores. Éramos 8 mujeres y 4 hombres, todos entre 60 y 75 años, todos buscando aventura y nuevas experiencias. Durante el recorrido por los barrios históricos de Lisboa, empecé a platicar con una mujer llamada Nereida, una brasileña de 70 que había llegado a Portugal 3 años antes. ¿Qué te trajo para acá?, me preguntó mientras subíamos una de las colinas famosas de Lisboa, y respondí sin filtros. Un hijo que me dijo que su mayor deseo de cumpleaños era que yo desapareciera. ¿En serio? Completamente en serio. Después de financiar su casa, prácticamente dijo que mi presencia en su vida era una carga insoportable.
Dios mío, murmuró Nereida. ¿Y qué hiciste? Desaparecí de su vida. Y aquí estoy. Nereida sonrió con admiración. Eres muy valiente. A ella le llevó 7 años tomar la decisión de alejarse. Vino a Portugal cuando entendió que sus hijos adultos solo la buscaban cuando necesitaban dinero para sus vacaciones, sus carros nuevos o sus caprichos. Y cuando decidió poner límites, la acusaron de que tal vez era egoísta, que una buena madre debía sacrificarse siempre por sus hijos. ¿Y qué cambió tu perspectiva?, le pregunté. Me di cuenta de que mis hijos nunca se preguntaron si yo era feliz, si tenía dinero suficiente para mis necesidades o si mis sacrificios constantes me estaban lastimando. Solo les importaba lo que yo podía darles. Eso no es amor, Leonor. Eso es explotación. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Esa noche, en mi departamento, decidí encender el teléfono por última vez en varios días y tenía 35 llamadas perdidas y 27 mensajes de texto. La mayoría de Aureliano y Mireia, aunque también había algunos de números desconocidos. Leí los mensajes en orden y observé cómo evolucionaba el pánico de mi hijo. Los primeros aún eran emocionales. Por favor, mamá. Por favor, vuelve. Te necesitamos. Los gemelos están llorando por ti. Pero poco a poco se volvieron más desesperados y financieros. El banco nos llamó para una reunión el viernes. Dicen que como cofirmante tienes derecho a reclamar la casa. No pueden quitarnos la casa por un malentendido. Al 5.º día los mensajes ya eran agresivos. Esto es ridículo, mamá. Estás arruinando nuestras vidas por un berrinche. Compórtate como una adulta y regresa. Y finalmente llegaron los desesperados. He llamado a todos los hospitales, a la policía, a tus amigos. Nadie sabe dónde estás. Si algo te pasa va a ser mi culpa. Por favor, solo dime que estás bien. Era fascinante notar que en ningún momento Aureliano se disculpó genuinamente por desear mi desaparición. Jamás reconoció la crueldad de sus palabras ni expresó remordimiento real. Todo giraba en torno a las consecuencias negativas que mi ausencia tenía para él. Así que decidí responder un último mensaje. Estoy perfectamente bien y más feliz de lo que he estado en años. Lo que estás experimentando ahora son las consecuencias naturales de tus acciones. Espero que esta experiencia te ayude a entender el valor de las personas que amas antes de que sea tarde con otras en tu vida. La respuesta llegó de inmediato. Por favor, mamá. Podemos arreglar esto. Prometo que nunca más te diré cosas horribles. Solo vuelve. Escribí mi respuesta final. Las promesas vacías no arreglan corazones rotos. Aureliano. Las palabras que me dijiste revelaron lo que realmente piensas de mí. No puedes deshacer esa verdad con promesas desesperadas. Y después de enviar ese mensaje, bloqueé su número y todos los asociados a Mireia. También bloqueé los números desconocidos que me habían marcado. Era hora de cerrar definitivamente este capítulo. El lunes por la mañana me encontré de nuevo con el señor Norberto Galván para firmar los papeles que me permitirían residir permanentemente en Portugal. También fijé rangos para transferir de forma permanente mi pensión brasileña y comenzar el proceso de venta de mi departamento en mi ciudad natal. ¿La señora está segura de que quiere hacer esto permanente?, me preguntó. Es una decisión muy grande. Nunca estuve más segura de nada en mi vida, respondí, firmando cada documento con mano firme, porque por primera vez en décadas estaba tomando decisiones basadas en mi propia felicidad y no en las exigencias de otros. Esa tarde recibí la llamada de Citlali, mi querida vecina y cómplice. Su voz sonaba animada. «Leonor, tienes que oír esto», dijo. «Aureliano vino a mi departamento ayer llorando a mares. Me rogó que te dijera que volvieras, que había sido un terrible malentendido». «¿Y qué le dijiste?», pregunté. «Le dije la verdad, que lo que te dijo es imperdonable y que si yo fuera tú también me habría desaparecido para siempre. Deberías haber visto su cara cuando entendió que hasta sus vecinos sabían lo cruel que había sido contigo». Mencionó algo sobre problemas financieros y pregunté con curiosidad. «Ah, sí, dice que sin tu ayuda no pueden pagar la hipoteca, que el banco los está presionando, que el proceso del paciente va peor y que los gemelos necesitan cosas para la escuela que no pueden pagar». Básicamente comprendió todo lo que yo hacía por ellos cuando me perdió.
Era exactamente lo que yo esperaba. No extrañaba a la persona, extrañaba mi función como proveedora y resolutora de problemas. Citlali, le dije, cuando alguien pregunte por mí, especialmente Aureliano, diles que estoy muerta para ellos, porque en cierta forma es verdad. La Leonor que se sacrificaba una y otra vez por un hijo ingrato, murió el día de su cumpleaños. Una semana antes del cumpleaños de mi hijo le pregunté, ¿qué debería regalarte? Y él respondió con frialdad, tu muerte sería el mejor regalo. 3 días después, cancelé todas las deudas de la casa, vacié mis cuentas y me esfumé. Lo único que dejé sobre su escritorio fue un expediente de prueba suficiente para arruinarle la vida. Lo entiendo perfecto, Citlali. Pensé mientras abordaba mi nueva rutina lejos del ruido. Porque aquella frase no solo me expulsó de su mundo, también me dio permiso para empezar el mío. En pocas semanas mi vida tomó forma de maneras que jamás imaginé, con clases que elegí por gusto, talleres que me hacían sentir viva y una agenda construida por mí y para mí. La sorpresa fue que, sin las exigencias económicas constantes de Aureliano, mis ahorros no solo se mantuvieron, también crecieron gracias a inversiones bien asesoradas por el señor Norberto Galván. Y por primera vez en décadas, pude proyectar mi futuro con base en mis propias necesidades. Una mañana, mientras tomaba mi cafecito en la mesa de la ventana, entró una llamada con Lada Internacional. Dudé en contestar, pero la curiosidad me ganó. Señora Castañeda, dijo una voz femenina, soy Karime Mendiola, trabajadora social del área de servicios familiares en su ciudad de origen. Recibimos una denuncia sobre su bienestar. Se me heló la sangre. ¿Una denuncia de qué tipo? Su hijo, Aureliano Castañeda, reportó que usted podría estar padeciendo demencia o deterioro cognitivo y que tomó decisiones financieras que la ponen en riesgo. Según él, desapareció de repente y vive en condiciones precarias en el extranjero. Respiré hondo y contesté con firmeza. No padezco demencia ni deterioro cognitivo. Vivo por decisión propia, en un departamento cómodo, con atención médica excelente y en plena salud mental. Las afirmaciones de mi hijo son falsas. Entiendo su posición, señora, dijo, pero debemos verificar su estado. ¿Sería posible coordinar una valoración médica y psicológica a través del Consulado de México en Lisboa? Claro, respondí. Me someteré a cualquier evaluación que demuestre que estoy en perfecto juicio y que mis decisiones fueron tomadas con lucidez. Colgué con una mezcla de rabia e incredulidad. Aureliano había cruzado una línea para invalidarme y obligarme a volver. Llamé de inmediato a mi abogado en mi ciudad natal, el Lic. Román Valera, quien atendió con preocupación y me dijo que había tenido una semana intensa con mi hijo. Imagino, le dije, acaba de mover a servicios sociales. Ahora me acusa de demencia. Eso no es todo, suspiró el doctor. También contrató a otro abogado para impugnar los cambios legales que usted hizo antes de irse. Alega que no estaba en su cabal juicio cuando firmó. ¿Puede hacerlo? Puede intentarlo, pero no tiene base sólida. Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones donde usted demuestra total claridad. Y el hecho de que planeara su salida con detalle y viva de forma independiente contradice cualquier deterioro. Además, quiso acceder a sus cuentas bancarias alegando preocupación y trató de frenar la adjudicación de la casa. Pero como todo está respaldado legalmente y él mismo admite problemas financieros, no tiene argumentos válidos. Me sorprendió hasta dónde estaba dispuesto a llegar para recuperar beneficios que ya no le correspondían, así que le pedí al doctor Valera preparar una demanda por difamación por las falsedades sobre mi salud mental que afectan mi reputación y mis derechos. Con gusto, dijo. Es momento de que enfrente consecuencias. 2 días después me presenté en el Consulado de México en Lisboa para las valoraciones. La médica que me examinó, una mujer mayor con mucha experiencia, comprendió de inmediato el contexto y tras 3 horas exhaustivas concluyó: Señora Castañeda, no solo está en plena salud mental, sus decisiones revelan una lucidez y una valentía admirables. Su hijo intenta manipular el sistema legal para recuperar ventajas económicas. ¿Quedará documentado? Por supuesto. Enviaremos un informe detallado a servicios sociales, estableciendo que las acusaciones son infundadas y que usted vive de forma independiente y saludable. Esa misma tarde, Karime me llamó de vuelta. Recibimos el informe.
Es claro que las afirmaciones de su hijo no tienen sustento. Procederemos a cerrar el caso y a dejar constancia de que presentó una denuncia falsa, lo cual podría tener implicaciones si se repite. Perfecto, pensé. No solo fracasó en invalidar mis decisiones, ahora existía un registro oficial en su contra. Esa noche hice lo que venía postergando. Redacté una carta abierta de 20 páginas, no para Aureliano, sino para otras madres atrapadas en dinámicas de manipulación y abuso emocional por parte de hijos adultos. Documenté cada sacrificio, cada maniobra que soporté y cada paso con el que recuperé mi dignidad. La titulé Cuando el amor de una madre se vuelve autodestrucción, mi historia de liberación a los 67, y la envié a un blog que publica relatos de mujeres mayores que se atrevieron a cambiar su vida. Una semana después la editora me respondió con entusiasmo. Leonor, su historia es poderosa e inspiradora. Hemos recibido cientos de comentarios de mujeres que se identifican por completo. ¿Aceptaría una entrevista en video para nuestro canal de YouTube? Acepté sin titubear. Era hora de usar mi experiencia para acompañar a otras. Y la entrevista se publicó 2 semanas después y se volvió viral. Miles compartieron vivencias con hijos adultos que las manipulaban emocionalmente y las explotaban económicamente. Los comentarios eran un catálogo de dolor y reconocimiento. Desde la mujer de 38 años, cuyo hijo vive en su casa sin pagar renta y le grita cuando le pide buscar trabajo, hasta la que solo recibe llamadas de su hija cuando necesita dinero para vacaciones y nunca tiene tiempo para visitarla enferma. Lo más inesperado llegó a la semana. Un correo de una dirección que reconocí de inmediato, Mireya, mi exnuera. Leonor, escribió. Vi su entrevista en YouTube. Necesito que sepa que estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que Aureliano le dijo fue imperdonable, y la forma en que la trató durante años es inaceptable. Yo misma fui testigo de cómo la manipulaba y la usaba, pero no tuve el valor de confrontarlo porque todos dependíamos de su ayuda económica. También quiero que sepa que los niños resienten mucho su ausencia. Leí en silencio y pensé en el expediente que dejé sobre su mesa, en todo lo que él creyó controlarme y en cómo aquella frase inicial me empujó a desaparecer con cada peso y con cada pieza de mi voluntad para construirme de nuevo. Ahora, con mi nombre en regla, mi salud certificada y su mentira asentada en un archivo público, tuve claro que el regalo que él me exigió se convirtió en el principio de mi libertad y en la prueba de que una madre también puede elegir vivir. Una semana antes del cumpleaños de mi hijo le pregunté ¿qué debería regalarte? Y él contestó con frialdad, la muerte de mi madre sería el mejor regalo. 3 días después cancelé los créditos de la casa, vacié las cuentas y desaparecí. Lo que dejé sobre su mesa bastaba para arruinarle la vida entera. Ellos no entienden por qué ya no los visito, y Aureliano les dice que estoy enferma y no puedo ir. Pero creo que cuando sean mayores merecen conocer la verdad. Leí el correo de Mireya 3 veces antes de decidir cómo responder. Agradecí su honestidad, pero las disculpas después de los hechos no reparan el daño. Le dije que ojalá esta experiencia la empuje a ser una mejor madre y a enseñarles a sus hijos a valorar a las personas antes de que sea demasiado tarde. Fue la primera vez que alguien en mi familia reconoció públicamente el abuso que sufrí. No cambió mi decisión de mantener la distancia, aunque me dio una validación que necesitaba desde hacía años. Mi nueva vida en Portugal florecía de maneras que jamás imaginé. Tenía amigas y amigos de verdad, que me valoraban por quien soy y no por lo que podía dar. Redescubrí pasatiempos y pasiones. Recuperé la paz mental y la estabilidad financiera, y sobre todo, mi dignidad. 6 meses después, en una mañana de otoño perfecta, sonó el teléfono. Era Citlali, mi vecina y cómplice. Me dijo con voz animada que Aureliano había perdido la casa. El corazón se me detuvo un momento porque, pese a todo, me preocupaba el bienestar de mis nietos. El banco ejecutó la hipoteca la semana pasada. Aureliano perdió una demanda por negligencia y lo condenaron a pagar una indemnización enorme. Se atrasaron en los pagos y como yo era la consignataria y ejercí mis derechos legales, el banco procedió. Aureliano fue a verla de noche, llorando de manera histérica. Los gemelos y los niños están bien. Se mudaron a un departamento pequeño al otro lado de la ciudad.
Aureliano finalmente tuvo que vender la clínica para cubrir parte de la indemnización. Ahora trabaja como médico contratado en un hospital público. Gana mucho menos que antes, pero al menos es estable. Y Mireya volvió a trabajar. Lo que sentí fue una mezcla extraña. No hubo alegría por su sufrimiento, sino una satisfacción profunda de justicia. Por primera vez estaban enfrentando las consecuencias reales de sus decisiones sin nadie que los rescatara. Aureliano preguntó si yo podía ser contactada. Quería disculparse y decía que por fin entendía todo lo que había perdido al perderme. Le pedí a Citlali que le dijera que algunas heridas son demasiado profundas para sanar y que ciertas palabras nunca pueden deshacerse. Y que yo estoy floreciendo en mi nueva vida, y probablemente lo mejor para ambos es que no intente buscarme. En esos 6 meses, construí una paz interior que no iba a arriesgar por promesas vacías de un hijo que solo me valoraba cuando me necesitaba. Esa misma tarde me llamó mi abogado, el licenciado Román Valera. Me informó que la casa de Aureliano fue vendida por el banco y que, como consignataria, tenía derecho a recuperar mi inversión inicial de $1,500,000, más los intereses acumulados. En total, 1,800,000. El banco ya aprobó la transferencia, y el dinero llegaría a mi cuenta en Portugal la semana siguiente. Además, mi departamento en Brasil se vendió, y descontando comisiones y gastos, el neto era de $850,000. En total, estaba recuperando casi $2,700,000 que ya daba por perdidos. Con mis ahorros e inversiones en Portugal, mi patrimonio superaba los $3,500,000. A mis 67 años, era más próspera que nunca. Esa noche celebré en mi restaurante favorito a la orilla del Tajo. Pedí champaña francesa y brindé por la mujer valiente que se atrevió a volver a empezar cuando todo parecía perdido. Mientras cenaba, repasé la travesía. Comencé como una madre rota y humillada por las palabras crueles de un hijo ingrato, y ahora era una mujer independiente, estable, rodeada de amistades genuinas y viviendo la vida que siempre imaginé. Al día siguiente, tomé una decisión que venía masticando desde hacía semanas. Escribir un libro completo sobre mi experiencia. No solo mi historia, también una guía práctica para mujeres mayores atrapadas en relaciones familiares tóxicas. Me puse en contacto con una editorial portuguesa especializada en libros de autoayuda y crecimiento personal. El correo de la editorial llegó a los 2 días. Querían leer un primer capítulo y proponerme una reunión en Lisboa. Revisé mis notas con el mismo cuidado con que en México preparaba el café de olla de los domingos. Fuego bajito, paciencia y la proporción justa de verdad. No era un desahogo, era un mapa para mujeres que, como yo, confundieron sacrificio con amor. Escribí cada madrugada con una disciplina de enfermera. Introducción, señales de violencia patrimonial, tácticas para poner límites, una guía legal básica para mayores y, al final, ejercicios para recuperar la propia voz. Entre párrafo y párrafo hervía agua con canela, cortaba rebanadas de pan dulce que compraba en una pequeña panadería latina de Alfama, y cuando me invadía la culpa, salía a caminar hasta el Tajo para recordar que la libertad también es un hábito. La editora, Inés, me recibió con un apretón de manos cálido y ojos que escuchaban. Me pidió que leyera un fragmento. Mi voz titubeó al principio, pero pronto se volvió firme. Cuando alguien te pide que desaparezcas, no te está pidiendo espacio, te está retirando tu derecho a existir en su mundo. Inés asintió y me dijo que ese tono tenía que sostener el libro. Sobrio, útil y sin rencor. Firmamos una carta de intención y me fui con un calendario de entrega que me hizo sonreír. A mis 67, tenía fechas que dependían de mí, no de los caprichos de nadie. Llegó noviembre y con él la nostalgia. Armé un altar de muerto sencillo en la ventana. Conseguí cempasúchil en un mercado internacional. Imprimí la foto de mis padres y la de mi esposo. Puse velas, sal, un vasito de tequila y un puñado de cacahuates garapiñados que me enseñó a hacer mi abuela en Puebla. No lloré por Aureliano. Lloré por la mujer que fui, la que llamó, insistió, pagó, imploró, aguantó. Le dejé una carta a esa Leonor. Descansa. Yo sigo. Encendí las velas y el cuarto olió a México. Supe entonces que mi país no estaba solo en un mapa. Vivía en mis rituales, en mis recetas
en la música que sonaba bajito mientras tecleaba. Citlali me escribió un audio corto. Comadre, resistí las visitas y las culpas. Si preguntan por ti, digo lo de siempre. Estás viva, pero no estás disponible. Reí. Le mandé una foto del altar y otra del primer índice. Ella respondió con un «¡Qué chulada!» y un corazón. Román, mi abogado, confirmó que el último trámite bancario había caído a mi favor. Mi vejez estaba financiada por mí, no por la caridad de un hijo. Una tarde, al terminar el capítulo sobre economía emocional, preparé frijoles de la olla y tortillas de harina. Invité a Nereida y a 2 vecinas del grupo de caminata. Hablamos de hijas que solo llaman para pedir, de yernos que opinan sobre pensiones ajenas, de nietos que merecen adultos sanos. Les leí una página sobre poner precio al tiempo y nos quedamos en silencio sabiendo que ese cálculo, el más humilde, nos había sido negado durante décadas. Antes de dormir, abrí el correo de Mireia. Un mensaje breve. Gracias por cuidar tantas veces cuando nadie miraba. No busco que vuelvas. Solo quería decirte que lo vi. No contesté. Guardé ese correo en una carpeta llamada Constancias. Cerré la computadora, apagué el altar y me prometí 2 cosas simples. No volver a explicar decisiones sensatas y no gastar un solo minuto donde no hubiera reciprocidad. El manuscrito avanzaba, y con él, mi vida nueva. Entregué el borrador en diciembre. La editorial propuso título, portada sobria y una presentación íntima para febrero en una librería cercana al río. Elegí un vestido azul mar que compré sin preguntar. ¿Y si Aureliano necesita? Ese y sí murió el día de su cumpleaños. El salón se llenó de mujeres mayores, algunas con hijos, otras con recuerdos. Leí un pasaje sobre el contrato invisible que tantas firmamos con la familia, dar sin límite. Cuando terminé, nadie aplaudió de inmediato. Hubo un murmullo de respiraciones hondas, luego un aplauso largo, de esos que te recogen del piso. Una señora mexicana radicada en Oporto se me acercó. Pensé que era la única. Me dije cosas horribles por querer vivir. La abracé como se abraza en casa, con palmadas en la espalda y un «ya pasó». Esa noche, en mi departamento, puse a enfriar una botella de espumoso. Antes de descorchar, vibró el teléfono. Un número conocido. Dudé y contesté. «Mamá». La voz de Aureliano sonaba cansada. «Hoy vi un video de tu presentación. Alguien lo compartió. No llamo para pedir dinero». No dije nada. Solo quería decir que estoy en terapia. Y que lo que te dije fue imperdonable. Una brisa fría se coló por la ventana. «Gracias por decirlo», respondí, sin abrir ninguna puerta. «No sé si algún día puedas perdonarme. No busques eso. Busca entender qué te llevó a decirlo. Es trabajo tuyo». Silencio largo. «¿Puedo escribirte? ¿De vez en cuando?» «No prometo leer, menos responder. Pero puedes escribir». Colgué sin despedidas. La vida no siempre necesita puntos suspensivos. Brindé sola, que ya no era soledad. Al día siguiente llevé 3 ejemplares firmados a la casa editorial. Uno para archivo, otro para biblioteca pública, otro para donación en un centro de mujeres. En la dedicatoria escribí: «Para quien necesita permiso, te lo das tú». Luego caminé hasta el río. Un saxofonista tocaba «Sabor a mí». Le compré una canción. Cerré los ojos y volví un segundo a las fiestas de barrio, al mole de olla, a los primos bailando en la cochera. Me prometí regresar a México de visita cuando quisiera y pudiera, no por obligación ni para rescatar a nadie. Yo también merezco elegir el calendario de mis afectos. Con los primeros regalías, abrí una pequeña beca a nombre de mi madre para mujeres mayores que quieran estudiar algo por puro gusto. Corte y confección, cerámica, alfabetización digital. Le pedí a Román que diseñara el fideicomiso. Él rió. «Leonor, ahora sí estás invirtiendo donde importa». En casa pegué, junto al altar ya apagado, una hoja con mis reglas nuevas. No rescates, no anticipos, no disculpas por existir, no explicaciones a quien no escucha, sí a la ternura, sí a mi tiempo pagado por mí, sí a cerrar el teléfono cuando la paz lo pida. Por la noche, abrí el correo. Había uno de Aureliano, un solo renglón.
Estoy aprendiendo a vivir sin ti. No contesté. Apagué la luz. En la oscuridad supe que la justicia no siempre hace ruido. A veces es elegir el silencio correcto y sostenerlo. Dormí profundo. Al amanecer, volví al manuscrito para la segunda edición. Añadí un epílogo breve. Si te piden desaparecer, desaparece, pero hacia ti. Luego, puse agua a hervir, canela y piloncillo. El vapor llenó la cocina y pensé, con una paz nueva, que mi historia ya no estaba hecha de pérdidas, sino de elecciones, y que por fin elegía quedarme conmigo. Aprendí que el amor sin límites se vuelve autocanibalismo, y que poner fronteras no es crueldad, es higiene del alma. Nadie, ni siquiera un hijo, tiene derecho a pedir tu desaparición para sentirse en paz. La dignidad no se negocia, el tiempo vale, y la culpa ajena no se paga con tu vida. Elegir mi propio bienestar no me convirtió en fría ni desalmada. Me convirtió en adulta a cargo de mí misma. Descubrí que la justicia a veces es silencio sostenido, que la paz se construye con hábitos cotidianos, una libreta para las cuentas, un no a tiempo, un café de olla para celebrar los avances, y que la libertad, a los 67, llega cuando dejas de pedir permiso para existir. Si mi historia te toca, toma esto como permiso para empezar tarde. Pero empezar. Ordena tus finanzas, corta el grifo del abuso, arma tu red, escribe tu propio manual de comienzos. Use arrow up and arrow down to select a turn, enter to jump to it, and escape to return to the chat.